gracias, Señor bendito, por estos momentos tan preciosos donde nos permite, Señor Jesús, adorarte con todo nuestro corazón, Señor Jesús. Padre, en esta mañana queremos darte a ti la gloria y queremos, Señor, invitarte, Señor Jesús, a que inclines tu oído, Señor Jesús, y que te entrones, Señor, en nuestra alabanza, Señor. Toda gloria es para ti, Señor, todo honor es para ti, Jesús, pues eres nuestro buen pastor, Señor Jesús, y queremos reconocerte, Señor bendito. Queremos adorarte, Señor Jesús, porque queremos estar cerca de ti, Señor. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Señor, ante ese Dios hermoso, ante nuestro fiel pastor. Jesús, eres mi buen pastor. Mi camino.
precioso, nos place rendir toda gloria y honor. Porque por más que busquemos un pleno gozo, Señor, el único gozo, Señor, es adorarte a ti, Jesús. Señor, gracias por este privilegio tan hermoso, Señor, de cantar de tu amor, Jesús. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. Creador de vida, eres tú. Nos place darle honor al Salvador. Damos honor a ti, al justo y verdadero.
Damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Oh, Rey de Reyes, admirable, Eres el principio y fin, soberano y sublime. eres nuestro Salvador. Rey de Reyes, admirable, eres el Principio y fin, soberano y sublime. eres nuestro Salvador. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad Brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras A tu alrededor, di adiós al temor, pues seguro en él estás. Él prometió nunca dejarte ni abandonarte. Y él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, Siempre
oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, 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 siempre fiel. Amén, qué fiel es nuestro Dios. Muy buenos días a todos, Dios les bendiga en esta preciosa mañana de este domingo de septiembre del 2021, un mes que nos trae mucha alegría. Nosotros decimos siempre que llegó diciembre con su alegría, pero creo que hoy podemos decir llegó septiembre con su alegría. Por tantos motivos que tenemos como Iglesia en Cristo, de gozarnos que nos hemos reunido aquí a través de estos medios de las redes sociales y con el lema que hemos mantenido siempre: Tierra Grata no se detiene. Siempre hemos estado los miércoles y viernes en oración, siempre hemos estado los domingos en nuestra reunión adorando al Señor, siempre hemos estado en el área de la escuela de formación y hemos estado en cada una de las áreas pudiendo trabajar, gracias a Dios. Así que quiero decirle a cada uno de ustedes que estamos alegres, es un motivo de alegría para nosotros en este mes de septiembre, porque si Dios lo permite, el 26 de septiembre tendremos nuestra apertura del templo a adoración a Dios, para que cuando usted llegue como iglesia podamos de manera presencial encontrarnos y adorar al Señor, ¿de acuerdo? 9 de la mañana, 26 de septiembre, ya todos ustedes saben que pues por este asunto que se vive todavía de la pandemia, entonces tenemos que tener un protocolo de bioseguridad. Además tenemos que tener un aforo, no podemos decirle a todo el mundo bienvenido, pues sí, le podemos decir bienvenido, pero no le podemos decir siga, si ya está el aforo completo, ¿de acuerdo, hermanos? Entonces sabemos que a las 9 de la mañana damos inicio, si Dios lo permite, y apenas se cumple el aforo, pues no podríamos dejar ingresar a nadie más. Espero que ustedes lo puedan comprender si se da el caso, porque el asunto no es únicamente de que lo quiero mucho, sino que el asunto es que podríamos decirlo, es algo normativo. Si nosotros llegamos y no tenemos aforo ni cuidado ni mucho menos, pues no alcanzamos a abrir el salón ni el templo para alabar a Dios cuando ya no lo van a cerrar, y vamos a tener inconvenientes y problemas. Por lo tanto, creo que eso es suficiente para comprender, entender que debemos estar listos, preparados para este día, llegar tempranito, y si llegaste y ya no hay aforo, pues no te preocupes, que ya a partir del 26 cada domingo tendremos nuestro culto común y corriente y estaremos reuniéndonos allí en el templo en el barrio San Fernando, que se está arreglando todavía, se está trabajando a diario. Bendito sea el Señor por las personas que han estado dispuestas, colaborando en tiempo, en trabajo, hasta por supuesto la bendición económica y todo, todas las personas que lo han hecho posible. Gracias a Dios por cada uno de ellos, y seguimos orando por cada uno de ellos, porque todo este trabajo en común acuerdo, en unidad, hace posible una vez más poder honrar el nombre del Señor, teniendo un lugar dedicado a Él y teniendo un lugar donde podamos reunirnos como iglesia. Así que este 26 de septiembre, 9 de la mañana, tendremos lo que llamaremos la dedicación del templo al Señor. Pues es el propósito, ¿no? Es el propósito principal. Así que, hermanos, por eso digo yo, que así como alguien dice que llegó diciembre con su alegría, yo puedo decir que llegó septiembre con su alegría. Porque si Dios lo permite, tendremos la reapertura del templo en Tierra Grata. Gloria sea al Señor para siempre. Continuamos, hermanos queridos, como iglesia en el reto 440 que empezamos allá en agosto. Bendito sea el Señor. Estamos ya en septiembre. Hoy, en cuanto al reto, cumplimos el día 19. ¡Qué bendición! 19. Ya casi llegamos a la mitad de nuestro reto. 40 días orando a las 4 de la mañana. Espero que usted esté ahí conectadito. El reto ha estado muy hermoso. Han estado muchas personas, familias conectadas. Ya tenemos testimonios de lo que Dios ha hecho a través del reto.
Si Dios ya ha contestado una petición o tienes un testimonio que por medio del reto 440 Dios se ha glorificado, no lo calles, haznoslo saber para poderlo compartir y tener un momento en dar a conocer los testimonios, porque esa es la idea, darle la gloria a Dios. Por eso Dios hace un milagro, por eso, para que lo repliquemos, para que lo digamos, para que digamos Dios vive, Dios se glorifica a través de su pueblo. Esa es la razón, darle la gloria al Señor. Muy bien. En esta mañana quiero invitarles a que tengamos la reflexión de la palabra de Dios, querida iglesia. Y ya que estamos en el reto 440, pues vamos a hablar de oración. Eso es lo que quiero que hablemos hoy acerca de la oración. Voy a colocarle como tema, orando de acuerdo a su palabra. Bonito, ¿verdad? Orando de acuerdo a su palabra. Con esto quiere decir que nosotros podemos orar y orar y orar, pero quizás podemos estarlo haciendo en desacuerdo a la palabra de Dios. Por lo tanto, hay muchas directrices en la Sagrada Escritura para orar de la manera que le agrada a Dios. Quiero partir en esta mañana con el libro de Colosenses, el capítulo 4. Tenga la bondad y abre su Biblia, Colosenses capítulo 4. Y vamos a mirar allí la palabra de Dios. Vamos a tener esta porción de la Escritura. Colosenses capítulo 4. Voy a leer el versículo 2. Colosenses 4, 2. Dice de la siguiente manera: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Amén. Vuelvo a leerlo, léelo conmigo, confírmalo en tu Biblia, en la palabra de Dios, Colosenses 4:2. Perseverad en la oración. Mira esa palabra, perseverad, perseverad, perseverad. ¿En qué? En la oración. Velando en ella, o sea, en la jugada. Sin la oración no podemos, hermano. Velando en ella, hay que estar velando en la oración con acción de gracias. Colosenses 4:2. Oremos. Padre, te damos gracias por este momento donde vamos a reflexionar en tu palabra. Pedimos la dirección del Espíritu Santo de Dios. Oh Dios Espíritu Santo, danos el entendimiento, la comprensión de tu palabra. Danos revelación, discernimiento a ella, comprensión, Señor. Pero también danos un espíritu de obediencia. Oh bendito Señor, para que podamos estar en tu perfecta voluntad. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Que en nosotros haya ese deseo y ese fluir en el Espíritu Santo por medio de la oración, Señor. Dirige mis palabras y prepara cada corazón para que recibamos tu consejo en esta mañana. Sé soberano en este momento. En el nombre de Jesús estoy tras de ti y pido tu dirección para que tu iglesia, tu pueblo, reciba el consejo. Y lo recibamos, que tanto lo necesitamos. En el nombre de Jesús, el Señor. Amén. Amén. ¿Cómo dije que es el tema? El tema es orando de acuerdo a su palabra. Bien, en Colosenses 4:2 leímos: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La oración lo que hace referencia es a la multiforme o multifacética comunicación de los creyentes con su Señor. Porque es una herramienta que Dios nos entregó, pero tiene tantas posibilidades de acceso a Dios a través de ese canal llamado oración. Es una comunicación directa con nuestro Señor. ¿Quién puede orar? Todas las personas pueden orar. ¿Hay alguna persona escogida en especial que debe orar por nosotros? No, todos podemos orar, porque la Biblia nos enseña que todos debemos orar. Claro está que oramos los unos por los otros. Por supuesto que sí, que es un mandato bíblico. Pero quiero en esta mañana, como a manera de apertura, decir que en la Biblia
Son muchas las maneras en que se hace referencia a la oración. En la Biblia se le llama, por ejemplo, según el Salmo 17:6, se le llama invocación a Dios. Invocarás el nombre del Señor. Esa es una oración, invocar a Dios. Tú pides la presencia misma de Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu empresa, en lo que tú quieras. A la oración también en el libro del Génesis, capítulo 4, se le llama invocación del nombre de Jehová. Se pide la intervención divina del poderoso nombre de Jehová. La Biblia otro nombre que le da es en el Salmo 3, cuando lo llama clamor a Jehová. Esa es una manera en que la Biblia hace referencia a la oración de parte del pueblo de Dios para su Señor, que es clamar a Jehová. Recuerden que el domingo pasado en la otra predicación yo les hablaba, el antepasado les hablaba acerca de lo que es la oración y clamor a Dios, la diferencia de la espiritualidad en las personas por medio de la oración. Si nosotros no olvidamos los mensajes, vamos a tener mucho material. Si olvidamos las prédicas, vamos a perder mucho terreno. Pero entonces, clamor a Jehová también se le llama. Y en el Salmo 25 se le llama levantar el alma a Dios. Vea tan bonito. Levantar el alma a Dios, eso es una manera de orar. Cuando nosotros, el alma que entendemos nuestro razonamiento, nuestro yo, no lo que yo soy, lo que yo pienso, decido, pues entonces cuando digo que levanto mi alma a Dios es como que yo doblego mi vida al Señor, me someto a la voluntad preciosa de Dios, lo cual es la oración. La oración es decirle a Dios: Señor, aquí estoy, tú debes crecer en mí, yo debo menguar. La oración es para que yo pueda entrar en el plan divino de Dios. En Isaías capítulo 55, por ejemplo, la Biblia habla de buscar a Jehová. Buscar a Jehová, esa es la oración. Por lo tanto, la Biblia llama que cuando una persona está orando, lo que está haciendo es buscar a Dios. Bonito, ¿verdad? Estamos buscando a Dios a través de la oración. Entonces, ¿por qué hay creyentes que no oran? Si orar, según la palabra de Dios, en una de sus facetas es buscar a Dios. Y lo que pretendemos todos como creyentes es buscar a Dios. Ahora, en el sentido no de que Dios esté perdido, ¿verdad? Buscar a Dios en el sentido que necesito de Dios. Yo reconozco que necesito de Dios, porque Dios me ha salido al encuentro, me ha encontrado, porque el perdido era yo. Me ha encontrado, pero yo descuido la oración. Yo tengo que buscar a Dios, según Isaías. Y recuerdan ese pasaje de Hebreos 4 cuando dice que nosotros tenemos que entrar venir con confianza ante el trono de la gracia. Debemos acercarnos confiadamente ante el trono de esa gracia divina, con confianza. Cuando la Biblia habla de la oración, nos hace referencia a que podemos venir cualquiera de nosotros a Dios con plena confianza de que hallaremos gracia delante de Dios siempre y cuando esté la sinceridad, la honestidad en nuestra oración, porque a Dios no le podemos engañar. Quiero entonces hablarles acerca de razones para orar, ¿cierto? Deben haber algunas razones para orar. Una primera razón es que Dios quiere que oremos. ¿Cómo le parece esa razón? ¿Será razón suficiente para que usted y yo, como creyentes, como personas que amamos a Dios, que tenemos un temor, respeto a Dios, que deseamos buscar su presencia, que deseamos invocar el nombre de Dios, que deseamos invocar a Jehová, que deseamos buscar a Jehová, que deseamos clamar a Jehová, que deseamos acercarnos con confianza ante el trono? ¿Será que es suficiente esa razón cuando Dios nos dice: Dios quiere que oremos, yo quiero que ustedes oren? En otras palabras, yo quiero que ustedes busquen mi rostro, que invoquen mi nombre, que clamen a mí, que vengan con confianza. Eso es lo que dice la palabra. Una razón: Dios quiere que oremos. Los salmistas claman a Dios en oración. En el Salmo 105 es cuando dice: buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro.
Salmo 105. Es un mandato de Dios. Dios nos dice que Él quiere, Él nos manda a orar, que Él quiere que oremos, que lo busquemos. Por eso dice, buscad a Jehová y buscad su poder. Buscad siempre, siempre, siempre su rostro. Esa es una razón muy importante, que Dios quiere que oremos. Ahora, eso lo dicen los salmistas. ¿Y qué dicen los profetas? Los profetas, por ejemplo, Isaías 55 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Mire qué frase tan contundente y tan hermosa. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Oh, santo. Y llamadle en tanto que está cercano. Y estamos en el tiempo de la gracia, de la cercanía divina, donde podemos buscarlo porque todavía puede ser hallado y le podemos llamarle porque Él está cercano. ¿Qué dicen los apóstoles? Porque ya escuchamos los salmistas, porque hay muchos versos de los salmistas, solo escogí uno. De los profetas hay muchos, pero escogí uno. Ahora de los apóstoles también, escojamos uno, Colosenses 4. Colosenses 4:2, ¿qué dijimos? Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Que es nuestro texto que escogimos hoy. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Una más. Jesús mismo, estamos hablando de que Dios quiere que oremos, es su voluntad que nos manda que oremos. Ya escuchamos al salmista, los profetas, los apóstoles, escuchemos al Señor Jesús mismo. Allí en Mateo, capítulo 26, el verso 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne, esta carnecita, es débil. Dígame si no, por ejemplo, en este reto 440 hemos podido ver hemos podido evidenciar eso. ¡Ay, Dios mío, 4 de la mañana! Claro, a las 4 ya estamos orando, ¿no? Entonces hay que levantarnos a las 3 y algo, porque es que a las 4 ya estamos orando. Entonces el reto a las 4:40, levantarse uno a las 3:30, por ahí, 3:20, 3:15, 3:40, el que más. Imagínese usted levantarse y prepararse para las 4 empezar a orar. Eso no es fácil, es que la carne es débil. El espíritu está dispuesto. Yo sé que usted quiere orar. Yo sé que usted quiere estar en el reto. Yo sé que usted quiere clamar. Pero es que la carne es débil, ¿sí o no? Jesús dijo, velad y orad. O sea, estamos hablando del punto, Dios quiere que oremos. Una razón. Otra razón para orar. La oración es necesaria para recibir las bendiciones y el poder de Dios. Ese favor de Dios. Repito, la oración es necesaria para recibir ese favor de Dios. Esas bendiciones de Dios es necesaria. Jesús mismo, un ejemplo, Él prometió el Espíritu Santo si se persiste en buscarlo. O sea, por ejemplo, en Lucas 11, el versículo 13 dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es claro ese texto, ¿verdad? Es absolutamente claro. Si vosotros siendo malos, nosotros todos, sabemos de vez en cuando hacer cosas buenas, cuánto más nuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Una razón más para orar, que la oración es necesaria para recibir la bendición de Dios, para persistir, para recibir, por ejemplo, en este caso, el Espíritu Santo. Recuerden ustedes que los que recibieron el Espíritu Santo hoy en la oración, en el Pentecostés, fueron los que se quedaron, persistieron y clamaron. Por ejemplo, el apóstol Pablo tremendo, el apóstol Pablo, los que conocen algo de su vida, el apóstol Pablo mismo pedía oraciones al pueblo, a los discípulos, a su iglesia. Él pedía oración. Oren por mí, decía el apóstol, porque él sabía que sin la oración y sin el apoyo en la oración, su obra no tendría éxito. Así fuese llamado el superapóstol, como lo quieran llamar. Así fuera él mismo el ejemplo de decirle a la iglesia, oren por mí, porque necesito éxito en el ministerio, pero sin la oración no es posible. Necesito la oración para que el ministerio sea eficaz. La oración es necesaria para recibir la bendición de Dios. Quiero darles otra razón más.
del por qué oramos. La otra razón, por ejemplo, es que la oración es importante para lo que es todo lo que se conoce como el plan de salvación divina para el género humano. ¿Sabías eso? Tú eres responsable como creyente de que permanezcas en oración por la salvación de la humanidad. Tú oras por tus hijos, por tu familia, por tus padres, por tu esposo, por tu esposa, por tus vecinos, por qué sé yo. Estamos orando por el que no conocemos. Pues Señor, mira por allá, el del otro lado, yo no lo conozco, pero ten misericordia. Escucho esas noticias, veo tantas cosas tan terribles. Ten misericordia, Señor. Salva y envía obreros y permíteme a mí ir también. O sea, uno le clama al Señor. Mire, en Mateo 9:38 dice la Biblia: rogad pues al Señor de la mies, rogadle al Señor que envíe obreros a esta mies. Rogad, mire esa palabra. Estamos hablando de la oración. Razón por qué orar, porque la oración es importante para intervenir en el plan de salvación. Dios quiere que oremos, intervengamos en oración por la salvación de muchos. Rogad pues al Señor para que envíe obreros a su mies. O para que me envíe a mí. Usted dice: Señor, si esto lo envíame a mí. Pero yo oro para que hayan obreros que lleven la palabra de Dios. Por tanto, esa es una responsabilidad nuestra como creyentes. Orar para que se glorifique la palabra de Dios, corra. Cuando usted ora, cuando usted da una ofrenda a la iglesia para que la palabra de Dios corra, cuando usted interviene, trabaja, hace tantas cosas, estamos trabajando en la obra del Señor para permitir que la palabra de Dios corra, el nombre del Señor sea conocido. Ahora, yo les dije que el título que orando de acuerdo a la voluntad de Dios, pues nos garantiza algo. O sea, si oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, vamos a orar de manera eficaz, que sería lo importante y lo clave. Entonces, yo digo un otro punto: orando eficazmente. Ya hablamos de por qué oramos, cómo la Biblia llama la oración, hablamos de razones de por qué orar. ¿Por qué no miramos rápidamente otro que yo la llamaría orando eficazmente? Hermanos, como hemos escuchado en las diferentes reflexiones en el reto 440, como hemos escuchado en las diferentes reflexiones los miércoles en la oración, como hemos escuchado en las prédicas también domingos, la oración, no se trata tanto de que usted se compare con alguien, no se compare su oración con Jesús. No, pero es que mire el apóstol Pablo cómo oraba o cómo predicaba. No, es que mire tal. No nos comparemos con ellos ni nos comparemos con alguien hoy en día, porque es que no todos oramos igual. No se trata de una oración específica, es que la oración tiene que ser así y punto, y el que no ora así no. No, así no es. Dios da libertad, por eso dije que la oración es algo multifacético y multiforme de hacerlo. Por tanto, la clave es hacerlo como debe ser. Como lo estamos viendo, ¿por qué oro? Tengo que tener razones de por qué estoy orando, empezando por ahí. Porque si yo oro solo por repetir, una repetidera ahí, o porque otro ora, entonces yo oro, o como yo no sé orar, le digo a alguien: ore por mí, pero nunca me preocupo por yo orar y aprender, porque es que lo que Dios quiere es que yo aprenda a orar, no que venga, oren por mí, que yo no sé, yo debo aprender a orar. Debo ser responsable con mi vida espiritual. Y luego, siendo responsable con mi vida, aprendiendo a orar, no solamente yo le pido oración a alguien que ore por mí, sino que yo también voy a tener la posibilidad de orar por alguien. Porque es que ese es el plan de Dios, que oremos los unos por los otros. Entonces, en este reto 440 y en estos miércoles de oración, en estos viernes de oración y todo, lo que tenemos que tener en cuenta algo: tenemos que orar eficazmente. Y estamos viendo cómo se ora de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a cómo el pastor Samuel piensa que debería ser. No, de acuerdo a la palabra de Dios. Y tú te identificas con la palabra y luego Dios te usa a ti de una manera específica como Él quiera hacerlo. Pero por ejemplo, en primer lugar, para orar eficazmente, se debe tener fe sincera. Eso es lo primero, según la palabra de Dios. Mire, cuando nosotros vamos al libro de Marcos capítulo 11, el versículo 24, la Biblia dice: os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Se tiene que tener ¿qué? Fe en cuanto a la capacidad de creer. Tiene que ser una fe sincera.
No es como el dicho por ahí que dice, ay, yo voy a ir a lo del trabajo, que voy a ir en el nombre del Señor Jesús, a ver qué pasa. No, a ver qué pasa, no, ya perdimos el año. O tenemos fe o no tenemos, o creemos, o dice, os digo, Marcos 11, os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahí está, escrito está. Seamos sinceros, muchas veces quizás pedimos, pero como que antes de terminar la oración ya sabemos que no lo vamos a recibir. En Hebreos 10, capítulo 22, la Biblia dice que acerquémonos con un corazón sincero en plena certidumbre de fe. ¿Cómo ve ese versículo usted? Hebreos 10, 22. Acerquémonos con corazón sincero. Segundo, en plena certidumbre de fe. O sea, yo voy a orar, Padre, pero yo sé que tú me oyes. Yo sé que tú conoces mi corazón. Yo sé cuál es el propósito de mi petición. Yo sé que tú me responderás porque estoy orando en tu voluntad. Yo sé, Señor, me acerco en plena certidumbre de fe. Porque, por ejemplo, en Santiago, capítulo 1 y versículo 6, la Biblia dice, pero pida con fe. Así dice, escrito está, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Es decir, si tú vienes y oras en el nombre del Señor y clamas y así, y puedes hacer todo el reto 440 si quieres, pero no tiene fe. Pero pida con fe, no dudando nada, dice Santiago 1:6. No dudando nada. Señor, yo pido por mi sanidad. Señor, yo pido por mi empleo. Señor, yo pido por mi bienestar familiar. Señor, yo pido por la salvación de. Señor, yo pido por los otros que están en reto 40 en sus peticiones. Señor, yo pido. Y nos unimos todos, pero sin dudar. Sin dudar. ¿Qué es la duda? ¿Qué es la duda? Es desconocer el poder de Dios, es desconocer también la misericordia de Dios y es desconocer que Dios quiere el bien para cada uno de nosotros. A veces dudamos o tenemos temor de pedir es porque sabemos que estamos caminando mal. Entonces como que no sabemos si nos va a escuchar Dios o no. Pero mire, lo que se tiene que tener es fe, no dudar. La Biblia lo está diciendo en Santiago 1:6, como les acabo de decir. Si nosotros dudamos es como la ola del mar, que el viento va para allá y se fue para allá. El viento para acá y ¡rum! La ola para acá. El viento para allá y ¡fum! La ola para allá. Y ahí se va a quedar y no fue a ningún lado. Entonces, este es un punto, ¿no? Tener fe. ¿Qué otra cosa nos enseña la Sagrada Escritura en cuanto a orando eficazmente? ¿Cómo debe ser? Se debe tener fe. Otra razón sería que debe hacerse así es que se debe orar en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo. Porque es que si usted pide en el nombre de Jesús, quiere decir que usted reconoce que Jesucristo fue el que pagó por ti, el que venció y el que murió por ti, que se llevó su pecado, se llevó mi pecado y que también resucitó al tercer día y nos promete vida eterna y está sentado con el Padre Dios y es nuestro, nuestro abogado. Eso tenemos que tenerlo presente. Tenemos que creerlo, tenemos que vivirlo. O sea, se debe orar en el nombre de Jesús porque yo creo que Él es mi Señor, mi Salvador. En Juan 14, un pasaje muy conocido, la Biblia dice en el versículo 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice, lo haré. Y está hablando Jesús. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo que dice, Jesús está hablando, en mi nombre, lo haré. Y luego explica, ¿para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo, o sea, en Jesucristo. Si algo pidieres en mi nombre, vuelve a decir Jesús, yo lo haré. Gloria a Dios. Cuando tú pides al Padre, porque tú no le pides a nadie más, tú le pides es al Padre. Pero ¿cómo lo pides? Lo pides en el nombre de Jesús, o sea, en el nombre de su Hijo.
¿Por qué? Porque el Padre en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo vino al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, si yo oro al Padre en el nombre de su Hijo, quiere decir que yo agradezco su amor por haberme enviado a su Hijo y que reconozco que su Hijo es mi Señor y mi Salvador, y que cuando yo invoco el nombre del Señor, la Biblia dice que le está dando gloria al Padre, porque dice que para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Porque cuando tú clamas en el nombre de Jesús, el Padre puede obrar un milagro. ¿Cómo lo hace? Por medio del poder de Dios Espíritu Santo, que está con nosotros y en nosotros. Porque aunque decimos Padre, Hijo, Espíritu Santo, no estamos hablando de tres dioses, estamos hablando de un solo Dios verdadero. Un día entenderemos a cabalidad cómo significa esta profundidad de las palabras, de la palabra de Dios, pero entendemos que es un solo Dios y el Espíritu de Dios está con nosotros y se glorifica. Cristo vive en nosotros a través de su Espíritu Santo. Entonces, repito, Juan 14, se debe orar en el nombre de Jesucristo. Todo lo que pides al Padre en mi nombre, dijo Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado. Cuando pides en el nombre de Jesús, estás glorificando al Padre y estás reconociendo a Jesús como tu Señor. Y cuando le pides a Jesús, el Espíritu Santo interviene. Aleluya. Entonces dice, yo lo haré. Ahora, siguiendo en la oración eficaz, la oración ¿cómo debe ser? Pues debe ser acorde a la voluntad de Dios, pues Dios es santo, Dios es puro. Yo no le puedo pedir a Dios que me apoye en algo que no es su voluntad. Padre, te pido, voy a hacer aquí un ejemplo horrible, pero es una realidad que se ha visto en muchas partes del mundo, lamentablemente hasta en nuestro país. Que hay personas que hasta piden la bendición para ir a cometer algo terrible, un asesinato o algo terrible. Lo han hecho. Y le piden la bendición a Dios. ¿Cree usted que Dios va a bendecir a una persona? Decir, te doy mi bendición y te ayudo y te guardo para que vayas hacia... No. Que Dios lo permita es una cosa. Porque allá usted y allá yo, cada uno tenemos que ser responsables delante de Dios un día. Pero asimismo, en algo tan delicado, pues lo hay en muchas maneras en nuestro diario vivir. Que oramos no de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo le pido a Dios algo solo por capricho y solo por egoísmo, solo por orgullo o por verme mejor que el vecino o por cualquier razón. Eso no es voluntad de Dios. Yo tengo que tener propósitos en mi oración, las cosas claras. Porque Dios es bueno y es santo y es perfecto. Y en 1 Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No es que algunas personas se quedan en el versículo cuando dice, la Biblia dice que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa Él nos oye, pero se salta en la parte que dice conforme a su voluntad, no es que cualquier cosa, no, conforme a su voluntad. En Mateo 6:10, que Jesús mismo enseña una oración como un modelo, Él orando dice, Padre, hágase tu voluntad. Así como en el cielo, así también en la tierra. Pero hágase tu voluntad. El Hijo, Jesucristo, le está diciendo al Padre, hágase tu voluntad. Porque nos enseña que la oración nuestra debe ser acorde a la voluntad de Dios. Otra manera de orar eficazmente es que no solo se debe orar conforme a la voluntad de Dios. Sí, está muy bien que oremos conforme a la voluntad de Dios y así debe ser. Pero no solo se debe orar conforme a la voluntad de Dios, sino que se debe estar en la voluntad de Dios. Eso es algo máximo, eso es una máxima. Por eso es que Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, no nuestra justicia, la justicia divina. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Estábamos hablando en ese pasaje de las necesidades materiales, del vestir, del comer, del todas nuestras necesidades que le pedimos a Dios, que le pedimos. Y en Mateo 6:33 dice, bueno, sí, pero busquen primeramente el reino de Dios, busquen su justicia. O sea, no oren solamente de acuerdo a la voluntad de Dios, sino oren en la voluntad de Dios. Tú y yo tenemos que estar en la voluntad de Dios, ser reconocidos como discípulos del Señor, comprometidos con Él. Para que así se cumpla la segunda parte, que todas las cosas serán añadidas. Pero ¿cómo estamos con Él? En 1 Juan capítulo 3 versículo 22 dice, cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. Mire cómo dice tan bonito. Cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. ¿A quién no le gusta ese versículo tan hermoso? 1 Juan 3 22, cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. ¿A quién no le gusta eso? Y es palabra de Dios, está escrito. Solo que además dice, porque guardamos sus mandamientos. Esa es otra cosa. Ahora sí lo leemos completo. Dice, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Esto ya cambia el asunto, ¿no? Ya es otro contexto, ya es otra cosa. La Biblia no es como nos han enseñado por ahí, que la Biblia nos enseña que pidan lo que quieran, que Dios es bueno. No, así tampoco. Dios es bueno, claro que sí, pero Él es justo y Él es santo y Él no va a alcahuetear al pecado, ni mucho menos. Dios no se puede contradecir a sí mismo, no se niega a sí mismo. Entonces Él dice, cualquiera cosa que piden en el nombre de Él lo recibirán. ¿Por qué? Porque están guardando sus mandamientos y porque estamos haciendo las cosas que son agradables delante de Él. Eso significa que si yo guardo los mandamientos y si yo hago lo que a Dios le agrada, pues así mismo va a ser mi oración. Yo no puedo ser un hombre que agrade a Dios pero que le pida algo que esté en contra de Él. No, eso no cabe. Por eso la Biblia lo asegura. ¿Cómo orar eficazmente? Otra razón, pues para que la oración sea eficaz, hay que ser persistentes. Hay que ser persistentes. ¿Recuerdan ustedes la famosa parábola allí en Lucas 18? Que es la de la viuda. En Lucas 18, versículo 7, la Biblia dice así. ¿Y acaso Dios, una pregunta, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Que claman cuándo? Día y noche. ¿Se tardará en responderles? Dice la palabra. Habla de esta viuda que fue insistente y persistente hasta conseguir lo que buscaba. Y dice, y si eso es así, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, a los suyos? ¿Pero a quiénes? A los que claman de día y noche. ¿Cómo hay que orar eficazmente? Pues constantemente, persistentemente. Por eso hay un versículo que dice, orad sin cesar. Ahora, Mateo 7, el versículo 7 y 8 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué tal si lo repetimos? Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Acaso no es eso una orden de insistencia? La voluntad de Dios es que oremos y oremos y oremos y oremos y insistamos. Pedid y se os dará, pero buscad y lo vas a hallar, pero llamad y se os abrirá. Y el versículo 8 sigue, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama pues se le abrirá. La insistencia total a la intercesión, a la oración. ¿Por qué orar? Le di razones. ¿Qué es orar? Le di razones. ¿Quiénes pueden orar? Le di la respuesta. ¿Cómo debemos orar eficazmente? Vimos algunos puntos. Querida iglesia del Señor, querida iglesia del Señor Jesucristo, no olvidemos cada predicación, cada palabra que tocamos. No olvidemos porque Dios nos habla constantemente, Dios nos enseña, Dios nos redarguye. Que este reto 40
4:40, siga adelante, persiste. Y no solamente la oración del reto, sino tú tienes tu devocional personal y diario, etcétera, ¿verdad? Oremos, por supuesto, dentro de nuestras oraciones por la apertura de Tierra Grata, porque va a ser iglesia de bendición. No es proselitismo, no es que nuestra iglesia sea la mejor de todas, no es que nos creamos jamás enseñamos eso. Pero sí decimos que si Dios está permitiendo, está haciendo milagros y nos permite reabrirlo, pues consideramos que asimismo serán las bendiciones en el campo espiritual para tu vida, para tu familia, para nuestra salvación, para nuestra consagración. Predicamos el nombre de Jesucristo. Oremos en el reto por nuestras vidas, por nuestras familias y por la familia de la fe, por toda comunidad de Renovación Cristiana y por también la sede, por supuesto, Tierra Grata de Comunidad de Renovación Cristiana. Oren por nosotros, por favor, oren por sus pastores. Porque si no oramos por sus pastores, la Biblia lo enseña, orad por vuestros pastores. Así que oremos los unos por los otros como oramos por cada uno de ustedes. Así los conozca o no los conozca, Dios sabe que ustedes están en nuestras oraciones, porque ustedes han estado ahí, han estado conectaditos. Ustedes han bendecido la obra del Señor y están permitiendo muchas cosas. Usted sabe a quién le estoy hablando. Han permitido esta bendición de la pronta apertura. Dios lo tiene presente. A Dios no se le pasa ni un vasito con agua así ofrecido. No, Dios no es así. Dios sabe y Dios bendice. Dios es bueno, Dios es bueno. Y mi oración por cada uno es que Dios mire sus peticiones y de acuerdo a lo que hemos hablado, examínate tú, yo me examino, vamos a la palabra y examinamos si estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y que Dios nos ayude a todos y vamos para adelante en el nombre del Señor Jesucristo, porque lo que viene es aún mejor. Dios te bendiga.